por su bondad y su misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por habernos dejado escrito este último libro, Señor, de su palabra, de su Biblia, que nos narra toda la situación, cómo va a terminar, Padre, cómo va a terminar la humanidad, cómo va a terminar todo, Señor. Nosotros lo creemos porque sabemos que es su palabra, Señor, y sabemos que usted no miente, Dios. Y estamos agradecidos porque ¿quiénes somos nosotros para que usted se haya dignado a dejarnos escrito este hecho tan de gran importancia, Señor? Pero gracias por haberlo hecho, Señor, y ahora le pedimos que sea con nosotros, nos ilumine, nos guíe. Padre Santo, que podamos comprender bien toda esta simbología que hay aquí en este libro, mi Señor, que aprendamos, que crezcamos, que conozcamos más y que de esa manera le apreciemos más y le amemos más a usted, Señor. Sabiendo, mi Dios, que tenemos un gran Dios en los cielos, todopoderoso y eterno, y que gobierna por sobre todo, Señor. Ayúdenos, pues, mi Dios, a comprender bien y que usted reciba la gloria y la honra y nosotros la edificación que necesitamos, Señor Dios. En Cristo Jesús le pedimos todo y le damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Pues bien, hermanos, saben que yo personalmente considero que las bendiciones de Dios para con nosotros son de cada día, en realidad. Es una bendición haber abierto los ojos, es una bendición estar vivo, es una bendición poder caminar, es una bendición el hecho de haber recibido la fortaleza suficiente para levantarnos de nuestro lecho y haber recibido la energía suficiente como para movernos y estar aquí. Entonces las bendiciones no son solamente materiales y económicas, no todo el tiempo, también son bendiciones lógicamente, pero no todo el tiempo es así. También existen las bendiciones espirituales que son de gran valor para cada creyente. Las bendiciones espirituales son grandes para nosotros y significan mucho. Así pasó con el apóstol Juan, por ejemplo, quien por más o menos 3 años estuvo con el Señor Jesucristo, siendo instruido, fue tomado como apóstol. Fue uno de los que más cerca estuvo del Señor Jesucristo. En su humanidad, el Señor Jesús, él lo conoció bastante bien, le conoció su voz, conoció el tono de voz del Señor, conoció su saludo y muchas cosas, porque él estuvo 3 años bien cerca del Señor Jesucristo. Y después, cuando el tiempo pasó, Juan envejeció y fue prácticamente exiliado en una isla que vamos a ver cómo se llama posteriormente. Fue más bien desterrado el Señor Jesucristo ahí, en una vida muy, ¿cómo le dijera yo?, desagradable en cuanto a que estaba desterrado. El Señor Jesucristo lo bendijo grandemente, presentándosele personalmente en su estado de gloria prácticamente, y eso es algo que nosotros pues debemos comprender bien, que las bendiciones del Señor son a veces espirituales grandes. Son grandes bendiciones en realidad. Juan había sido un apóstol y un discípulo muy fiel a su Señor. Esa fidelidad y ese amor al Señor fueron recompensadas grandemente de diversas maneras. Pero ya en el ocaso de su vida se dice que Juan tendría entre 75 y 80 años cuando esto sucedió. Ya en el ocaso de su vida Juan fue bendecido de manera muy especial, pues en su destierro se encontró nuevamente con ese Señor que él conoció en la humanidad, pero esta vez el Señor Jesucristo resplandecía de gloria. Y es lo que yo quiero que miremos esta tarde. Un encuentro inimaginable. Juan nunca se imaginó, jamás se imaginó Juan que él se iba a encontrar con el Señor de esa manera. Él lo conoció perfectamente, se puede decir, cuando vino como humano. Pero ahora el Señor Jesucristo se le presenta en otra forma, en otra dimensión. Y es algo inimaginable. Entonces es lo que yo quiero que miremos. Un encuentro inimaginable. Bueno, esto sucedió a pesar de estar viviendo en precarias condiciones. Las condiciones en las cuales Juan estaba viviendo en ese momento eran muy severas en cuanto a persecución que había. Él tuvo que, unos dicen que fue desterrado, o sea, fue llevado prisionero a esa isla. Otros argumentan que probablemente él solo fue ahí como misionero a hablar de Dios. No sabemos la verdad. El punto es que allí vivía y no vivía bien, por lo que podemos ver. Entonces, a pesar de estar viviendo en precarias condiciones, pues él estaba exiliado, estaba desterrado, el exilio, el destierro, esa era su gran realidad.
estar exiliado, estar desterrado, no en un lugar agradable. Eso es una condición muy rara, era muy precario para él, pero esa era su realidad. Mira el versículo 9, poco a poco vamos a ir. El versículo 9 dice así: yo Juan, fíjese cómo se identifica Juan a sí mismo, yo Juan, y ahora condesciende a nuestro nivel. Recuerde, Juan fue de los privilegiados del Señor Jesucristo. Juan fue junto a Jacobo y Pedro, de los que miró la transfiguración del Señor Jesucristo, cómo se fue transfigurando poco a poco en el monte de la transfiguración, hasta que quedaron impávidos, sin poder hablar prácticamente, cuando lo vieron al Señor, no en toda su gloria, pero sí vieron un esplendor de gloria del Señor. Entonces, Juan fue un hombre muy privilegiado, fue un apóstol, fue el llamado el apóstol del amor, él fue el que estuvo bien cerca del Señor Jesucristo. Él llevó, a través de él se hicieron preguntas tan importantes como en la última cena, cuando Pedro le dijo, pregúntale quién es el que lo va a entregar. Entonces Juan fue un gran hombre en realidad, pero cómo condesciende a nuestro nivel y nos llama hermano. Esa es una gran bendición para mí. Es un privilegio que Juan me trate como hermano, porque no estoy a su nivel, jamás estaré prácticamente. ¿Y sabe qué? Para mí es una bendición igualmente que usted me llame hermano. Y para mí es una bendición igualmente llamarlo a usted hermano, llamarla a usted hermana. Eso es una gran bendición porque significa que pertenecemos a la familia de Dios. Y la familia de Dios es la familia más privilegiada, la familia de Dios es la mejor familia sobre la tierra en realidad, la más grande familia, la más honorable. Entonces es una gran bendición pertenecer a esta familia y Juan nos lo hace saber. Yo Juan, vuestro hermano, y continúa y dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Ocasionalmente llegan tribulaciones a nuestra vida y no debemos asombrarnos. Es decir, todos los antiguos cristianos también, muchos de ellos participaron de tribulación, fueron objeto de tribulación y angustia. Si leemos el libro de los Hebreos, allá en el capítulo 11 nos vamos a dar cuenta cómo sufrieron muchos en la antigüedad. Algo que nosotros no estamos sufriendo así, pero ocasionalmente sí llegan tribulaciones a nuestra vida, llegan problemas a nuestra vida. Y dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Se dice de esta isla, no era muy grande, era una isla rocosa, no había árboles, no había ríos, no había agua. Una pequeña fuente de agua, dicen algunos que existía probablemente para que la gente pudiera sobrevivir solamente. No había cómo cultivar, no había nada. Era una isla que el Imperio Romano usaba para enviar prisioneros, a que ahí pasaran sus últimos días, se murieran prácticamente. Pues ahí estaba Juan, no sabemos si había sido enviado como prisionero o a través de la persecución, no sabemos cómo él llegó ahí, pero ahí estaba. ¿Okay? Entonces la situación era precaria para Juan, imagínense, no se podía cultivar nada en esa isla, era rocosa. Se dice que había una mina de mármol y que los prisioneros eran obligados a trabajar en esa mina de mármol para el Imperio Romano y ellos sacaban el mármol. O sea, eran totalmente negativa la situación de Juan. Sin embargo, ahí está él, un hombre que había sido fiel, un hombre que había sido prácticamente pues locutor de Dios. Y dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa, fíjese bien, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso algunos dicen que probablemente él fue ahí a predicar el evangelio. Es probable, no lo sabemos, pero también se puede tomar de la otra manera, que fue llevado ahí o movido para ese lugar como represión por predicar y por ser fiel al evangelio. De todas maneras, él estaba ahí en condiciones muy negativas para él, nada bueno estaba pasando, estaba por una tribulación grande, si se puede decir así. Estaba pasando por una gran tribulación. Yo creo que las tribulaciones nuestras no son comparables a las tribulaciones que en la antigüedad algunos tuvieron. Algunos fueron entregados a los leones, algunos fueron aserrados por la mitad, cortados, algunos fueron quemados en la hoguera,
algunos fueron perseguidos. La Biblia enseña que algunos fueron llevados por el mundo sin ropa, vestidos con pieles de cabra y de ovejas, sin calzado, es decir, cosas tremendas. Nosotros en realidad, gracias a Dios, no padecemos nada de estas cosas. Aquí estamos contentos, aquí estamos tranquilos. Dios nos ha bendecido grandemente, pero las tribulaciones pueden llegar de una o de otra manera en alguna ocasión. Importante saber, no somos los únicos. Por donde quiera en el mundo hay tribulación en el cristianismo. Por donde quiera en el mundo hay tribulación en las personas, en los cristianos. Hebreos 10, 32 y 33 lo declara prácticamente así. Usted lo puede buscar después, que hay tribulación en la gente que ama a Dios y que quiere ser fiel a Dios. Ese ataque satánico contra los cristianos siempre ha sido así. Pues bien, a pesar de estar viviendo en esas condiciones precarias, Juan, ahí en el exilio, en el destierro, él recibió una gran bendición porque escuchó una voz que no era humana, no era voz de un ser humano. Algo inimaginable igualmente. Mire los versículos del 10 al 11, por favor. Estamos diciendo, estuvo en el exilio, estaba exiliado, estaba desterrado, esa era su realidad, y repentinamente escuchó una voz que no era de ningún ser humano. No era humano. Esta voz no era humano, era algo especial, era algo único, era algo inimaginable. 10 y 11, mire lo que dicen. Dice el 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando dice que él estaba en el Espíritu, sabemos que andar en el Espíritu es lo contrario de andar en la carne. Juan era un hombre espiritual. Juan era un hombre que amaba a Dios. Juan era un hombre entregado a las Escrituras. Juan era un hombre entregado a lo que Dios lo había llamado en realidad. Él era un hombre espiritual. Pero al parecer, cuando habla de que estaba en el Espíritu, es como si el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a otro nivel, donde él estaba como inconsciente. Sin embargo, Dios controlándolo, lo hizo que escribiera todo lo que escribe en el Apocalipsis, lo hizo ver y lo hizo escribir todas esas cosas. Así se toma más o menos esto, como cuando dice, yo estaba en el Espíritu. Ahora, en el día del Señor, en el Antiguo Testamento, y aquí en Apocalipsis, más adelante, vemos el día del Señor que tiene que ver con juicio. Es cuando el Señor Jesucristo va a venir, va a juzgar, va a poner a sus enemigos por debajo de sus pies. La Biblia enseña aquí en Apocalipsis que lo va a hacer así. Los va a pisar y los va a deshacer como la uva. Como cuando antes los que cultivaban uva hacían el vino con los pies, así. A eso se refiere el día del Señor en el Antiguo Testamento y más adelante en el Apocalipsis. Aquí no tiene esa referencia. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien, pues entre los paganos del imperio en aquella época, entre los paganos del Imperio Romano, el primer día del mes, fíjese bien, el primer día del mes era llamado el día del emperador, para honrar al emperador romano. El primer día del mes era llamado el día del emperador. Cada primer día del mes era el día del emperador para honrar al emperador romano. Al parecer, los cristianos se apropiaron de esta idea y andando el tiempo, surgió la idea de llamar al día domingo el día del Señor, honrando al Señor Jesucristo que resucitó al tercer día y al tercer día de su muerte, el día domingo, el primer día de la semana, resucitó prácticamente. El primer día de la semana él visitó a sus discípulos, el primer día de la semana los volvió a visitar a la siguiente semana y así sucesivamente. Entonces, parece que se refiere al primer día de la semana en el calendario romano. Dice, a ver, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo de trompeta? Dice una gran voz. No era algo que no se podía entender, esta voz era clara.
Esta voz él la podía comprender muy bien, él pudo comprender bien lo que se le decía. Pero dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía esto: yo soy el Alfa y la Omega. Todos los que tienen Biblias pueden ver que está en rojo esa escritura. Ok, cuando está en rojo significa que es la voz audible del Señor Jesucristo. Es algo que el Señor Jesucristo dice. Entonces, prácticamente Juan viene a encontrarse nuevamente con el Señor Jesucristo después de mucho tiempo. Yo soy el Alfa y la Omega. Ya dijimos el domingo pasado, Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Y da a entender el Señor Jesucristo que Él es el primero y el último. Con Él empezó la vida, con Él termina la vida. Con Él empezó la historia, con Él va a terminar la historia. Así va a ser. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y se le dice esto: escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Una a una vamos a ir viendo estas iglesias. El punto aquí es que Juan escuchó una voz tremenda. Juan escuchó una voz, él ya no conocía esta voz. Él conocía la voz del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo estuvo en su forma humana. Él lo escuchó bien, él identificaba bien su voz, lo tuvo como su pastor. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, identificaban su voz. Esta ya no más. Porque esta es la voz de un ser todopoderoso. Porque esta es la voz de un ser glorificado en realidad. Porque esta es una voz celestial. ¿Cómo de trompeta? ¿Cómo suena una trompeta? Fuerte, ¿sí o no? Fuerte. No se puede ignorar. Todos la identificamos. Entonces, en este encuentro inimaginable de Juan, sucedió a pesar de estar viviendo en precarias condiciones, a pesar de estar en el exilio y en el destierro, y primeramente escucha esta voz, audible, fuerte. Mire, la vida puede que esté siendo difícil para cualquiera de nosotros, para cualquier cristiano, en cualquier parte. La vida puede estar siendo muy difícil. Pero al igual que Juan, al igual que el apóstol Juan, podemos ser de todas maneras grandemente bendecidos espiritualmente. Mire que Dios es capaz de hacer de una tragedia, o que a través de una tragedia surja una gran bendición. A veces la vida no es la mejor, estamos pasando por dificultades, pero de todas maneras Dios va a honrar nuestra fidelidad, Dios va a honrar nuestro comportamiento y puede bendecirnos grandemente. Tal vez no como Juan, viendo en persona al Señor Jesucristo o escuchándolo, pero de muchas otras formas. Dios bendice de muchas formas. En este encuentro inimaginable vamos a ver que también se trata de un personaje celestial, prácticamente el Señor Jesucristo, él es la figura. ¿Okay? Ese es un encuentro inimaginable que Juan tuvo y se trató de un personaje celestial. Mire por favor los versículos del 12 al 16, cómo es descrito como alguien fuera de lo común. La voz era algo fuera de lo común, no era una voz humana. Y la persona en sí no era humana tampoco. Era alguien fuera de lo común. Del 12 al 16, mire lo que dice. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Él escuchó la voz como de una trompeta. Simplemente, de repente, repentinamente. Y que le dijo: yo soy el Alfa y la Omega y lo demás. Y me volví, dice él, para ver la voz del que hablaba, la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Fíjense bien, de oro. El oro simboliza santidad, simboliza realeza. 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, en medio de los 7, a uno semejante al Hijo del Hombre. Prácticamente se refiere al Señor Jesucristo. Él se identificó en los evangelios como el Hijo del Hombre.
si el Hijo del Hombre los libertare, algo así, ¿ok? Semejante al Hijo del Hombre. Ahora, fíjese bien cómo estaba vestido. Vestido de una ropa que llegaba hasta cubierto todo, hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto. Otra vez, simboliza poder, simboliza realeza, el oro. Un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como la nieve prácticamente. La nieve, digo, lo blanco simboliza santidad, lo blanco simboliza pureza, y todo esto está incluido en la persona del Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llamas. ¿Se puede imaginar esa figura, hermanos? Juan de repente escucha una voz y vuelve a ver quién es el que habla y mira esto. Mira un personaje ahí que era semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego que podían identificar todo y a los cuales no se les escapa absolutamente nada. Mira el 15. Y sus pies semejante a bronce bruñido. Esto simboliza poder, fortaleza, estabilidad. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas, es decir, como cuando el mar está bravo, como decimos nosotros, cuando las olas están fuertes, así era la voz. O sea, esto era aterrador en realidad, era algo muy, muy diferente a lo que Juan había visto en toda su vida como humano. Y su voz como estruendo de muchas aguas. El 16, tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, un personaje totalmente fuera de lo común. No había nada de humanidad aquí. Ningún ser humano tiene los ojos refulgentes como el sol. Ningún ser humano tiene los pies así. Y aunque algunos tenemos el pelo blanco ya, tampoco es como la nieve de blanco. Así no, es blanco sí, pero no como la nieve. Y así sucesivamente. En otras palabras, este personaje no era humano. Y Juan lo identifica que es semejante al Hijo del Hombre porque él conoció en persona, en humanidad, al Hijo del Hombre. Y tiene ciertos rasgos, nada más. Pero lo ve ahora en toda su gloria, por eso dice él, es semejante nada más. Entonces, se trataba de un personaje celestial y descrito prácticamente por Juan como alguien que no tenía nada de humano, alguien especial. Ahora miremos la reacción de Juan. Mire cómo Juan ahora recibe una orden, y muy particular esta orden en realidad. Ahora va a escuchar a este personaje que se le ha aparecido, va a escuchar prácticamente lo que le va a decir. Del 17 al 20, mire lo que dice. Imagínese a Juan, está en la isla de Patmos, a lo mejor orando y de repente empezó a sentir algo especial, como tomado a otro nivel, como fuera de su humanidad, fuera de su conciencia prácticamente. El Espíritu hizo eso. Y de repente escucha la voz y él se voltea para ver a sus espaldas quién habla con él y mira a este personaje. Y entonces sucede esto. Mira el 17. Cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto. Pero no cayó como muerto a un lado, no cayó como muerto al otro lado, no cayó como muerto hacia atrás, cayó como muerto ¿a dónde? A los pies del Señor. A los pies del Señor. Allí cayó él como muerto. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y gloriosa caída que tuvo. Caer, imagínense, a los pies del Señor es lo mejor que a un hombre le puede pasar. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora el Señor Jesucristo sabe cuán aterrado está Juan. El Señor Jesucristo sabe que Juan está
muriéndose prácticamente, no es para menos haber visto esta figura. Y mire, dice, y él puso su diestra sobre mí. El cuidado del Señor. Él prometió ir con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de todo. Él prometió ir con nosotros todos los días. Él prometió cuidarnos. Él prometió proveernos. Él nos hizo saber que en el mundo íbamos a tener tristeza, angustias, penurias, pero Él simplemente nos llama a confiar en Él, porque Él es el que ha vencido al mundo. Pues bien, vemos aquí que Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome que no temas. Literalmente, deja de temer, no sigas temiendo, porque ya temía. Y él estaba aterrorizado, él estaba lleno de miedo en realidad, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No tengas miedo, ya no sigas teniendo miedo, yo soy el primero y el último. Mire lo que dice después, y el que vivo y estuve. Podemos ver entonces de verdad que el Señor Jesucristo en realidad murió. No es historia, no es cuento, en realidad murió. Dice, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los. Amén. Y esto más, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Este es el mandamiento. Escribe las cosas que has visto. Y las que son y las que han de ser después. Escribe. Eso es lo que el Señor Jesucristo le manda hacer a Juan. Escribe. Okay. ¿Por qué escribe? Porque es importante eso. Si el Señor Jesucristo no le dice que escribe, probablemente Juan no hubiera escrito nada. Pero si no hubiera escrito nada, lo hubiera tomado para sí. O sea, Dios, al Señor Jesucristo se le apareció, el Señor Jesucristo le habló, el Señor Jesucristo le hizo ver todo cómo iba a terminar, pero hasta ahí. Información solamente para Juan. Y aunque Juan lo hubiera dicho a otros, el Señor Jesucristo se me apareció, eso se hubiera acabado pronto. Y no supiéramos nada de cómo va a terminar todo. Pero el Señor Jesucristo, teniendo cuidado y pensando en nosotros también, le manda que escriba. Y lo mande a las iglesias. Primeramente, y en la mente del Señor estaban estas 7 iglesias. Pero estas 7 iglesias representan a todas en la actualidad, en realidad. Ok, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y dice así, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Es un misterio, pero el Señor Jesucristo se lo aclara y le dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Pero fíjese bien, dice, las cosas que ha visto, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son las que están en mi diestra. O sea, en la mano de Dios, en la mano derecha del Señor Jesucristo. Ahí están estas 7 estrellas. Y dice que son los ángeles de las 7 iglesias. Hay una larga teoría aquí, y todavía los teólogos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es un ángel que está asignado a cada iglesia. Literal. O sea, esta iglesia tiene un ángel asignado, según algunos. Pero otros dicen que no. Porque entonces el Señor Jesucristo no pudiera estarle reprochando, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que se apartaron de su primer amor. Y las otras estuvieron peor, algunas otras. Entonces, algunos dicen que tal vez eso no, sino que se refiere a los pastores de cada iglesia. Sean ángeles literalmente, como se dice, o sean los pastores, miren dónde está y miren dónde los tiene Cristo. En su mano. Y así como están los pastores, así está la iglesia entera en realidad. Estamos en las mejores manos. Estamos en las manos de Dios. Imagínense, hermano. Por eso dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Por eso dijo el Señor Jesucristo que los que somos de Él, nadie
Nada ni nadie nos puede separar de Él, porque estamos en su mano, en la mano de Dios Padre, y que Él y el Padre uno son. Estamos en buenas manos. Imagínense nomás, estar bajo la protección y el cuidado de la mano de Dios. ¿Quién puede dominar la mano del Señor Jesucristo? Nadie, nada ni nadie. Entonces todo eso, hermanos, es para mí como un fortalecimiento, como algo que yo digo, sí puedo seguir creyendo, sí puedo seguir adelante, sí puedo serle fiel a mi Dios, sí puedo hablar de Él, sí puedo caminar con Dios porque Él está conmigo y estamos en sus manos prácticamente. Y después dice, ok, son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un candelero? ¿Para qué tener un candelero? Para alumbrar. Esta iglesia es como un candelero. Esta iglesia tiene que alumbrar. Y para que esta iglesia alumbre, cada individuo en particular tiene que tener la luz de Cristo. ¿Sí o no? Y esa luz tiene que brillar. Y nadie la puede apagar. Nadie. Porque el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que es está simbolizado como el aceite en las lámparas, es inagotable. Y esa luz no puede terminarse jamás. La pregunta ahora es, ¿cuánto está alumbrando su luz? ¿A quiénes alumbra su luz? ¿A cuánta gente alumbra su luz? ¿Cómo está alumbrando su luz? Ojalá que esté bien. Ojalá que otros puedan ver. Ojalá que otros puedan ver el camino a través de la luz que usted está irradiando, porque tiene la luz del Señor. En otras palabras, nosotros prácticamente estamos en las manos de Dios. Eso es importante reconocerlo. Nadie nos puede separar del Señor, nada ni nadie. Así lo declara la Biblia. Y tenemos por comandante, por decir así, tenemos como nuestro pastor divino al Dios Todopoderoso. Así lo declara la Biblia en el versículo 8, ahí en el versículo 8. Cuando el Señor Jesucristo se presenta otra vez, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Qué más? A ese es que seguimos, al Todopoderoso. Por lo tanto, tenemos que caminar confiadamente, sin dudar y sin miedo. Puede que tengamos cierto temor en alguna ocasión. Es normal, somos humanos. Pero por encima de todo, usted tiene que saber que usted va detrás del Dios Todopoderoso, en la persona del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No hay que tener temor. Mire, cuando Juan cayó como muerto, el Señor lo tocó y le dijo, no temas, deja de temer, o sea, no sigas temiendo. Eso es lo que quiere decir, no sigas temiendo. Y según los teólogos, yo no lo he comprobado, lo dije el domingo pasado, pero lo quiero repetir porque es importante. Según los teólogos, ¿cuántos días tiene el año? 365. Según ellos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 365 veces se repite esto, no temas o no tengas temor, prácticamente así. 365 veces, es decir, una vez para cada día. En otras palabras, hoy temprano, bien temprano, cuando usted despertó, es como si Cristo le dijo, no tengas temor este día. Yo estoy en control. Yo soy el Todopoderoso. Así como le dijo a Juan, deja de temer. No hay que temer. La situación a veces es difícil, la vida es difícil, la vida es así. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por tribulaciones, todos pasamos por asuntos que nos agobian y que nos hacen trastabillar a veces hasta en nuestra fe. Créame, es así. Pero por encima de todo debemos comprender que el Todopoderoso es nuestro gran Dios. Que vamos siguiendo al Cristo Todopoderoso.
Y significa que nada es imposible para Él, absolutamente nada. Nada. Así que nuestro cuidado está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. Nuestro porvenir está en sus manos. Nuestros hijos están en sus manos. Nuestra familia entera, más vale que la dediquemos a Dios y la dejemos en sus manos. No hay que tener temor, hermano. ¿Sí? Cosas pasan. Pero por encima de todo está el que tiene la última palabra. Así se le dijo a Juan, no sigas temiendo. Estaba aterrado, total y absolutamente, pero el Señor le dijo, no sigas temiendo. Y es lo que nos pide a nosotros, no temamos, sino que confiemos. Amén, hermanos. Hay que confiar en Dios. Esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia le pertenece al Señor. Él es el que la compró con su sangre preciosa. Él es el dueño. Él sabe lo que va a pasar con esta iglesia. Simplemente comprendamos y tengamos en cuenta que seguimos al Todopoderoso y que el Todopoderoso es con nosotros y por nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días, en todo momento. Él está en control. Amén. Padre, Señor, muchas gracias, Dios, por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos, Dios, que no tenemos por qué estar temiendo cada día, Señor. Ayúdenos, Señor, a caminar valientemente y erguidos, Señor, derechos sobre nuestros pies, con la cabeza bien en alto, mi Señor, porque seguimos al Todopoderoso. Que todos y cada uno de nosotros podamos comprender eso, Señor. Y Padre del cielo, por favor, le pido que nos ayude a comprender bien este libro de Apocalipsis, Señor, y que ahora que vamos a empezar el próximo domingo las iglesias, Señor, a irlas descifrando una por una, que podamos nosotros mismos dar un vistazo y examinar nuestra vida, y que esta iglesia, Señor, sea edificada por usted, Padre del cielo. Ahora, Padre Santo, le quiero pedir que, por favor, Dios divino, te bendiga, Señor, el compañerismo que vamos a tener. Usted bendiga, Señor, los alimentos, Señor.